invitamos al doctor Armesilla para que tanto haga un análisis de las cuestiones que ha lanzado el profesor Ullo, como para que introduzca esta cuestión de la iberofonía en relación con lo mismo. Muchas gracias. Gracias. Mi breve intervención va a tener tres ejes. El primero, no existe la civilización europea, no ha existido jamás. La idea de Europa, al mismo tiempo que la idea de Occidente, es una construcción superestructural ideológica que han realizado los estados y las clases gobernantes de esos estados, Francia, Inglaterra y después Alemania, que son además los propagadores de la leyenda negra, y que la han construido simplemente para establecer un canon, que tomando la filosofía griega, que no es europea en sí, sino que es una producción de polis muy determinadas en la antigüedad, el derecho romano, que es una creación no europea, sino de un imperio talasocrático que tuvo el Mediterráneo como base, y después el fondo cristiano, judeo-cristiano religioso, que tiene su origen en Asia, por cierto, han construido un canon del cual es excluido el canon civilizatorio hispánico, que surge a través de la Reconquista, primero con Asturias, después con el Reino de León y después con la escisión del Condado de Castilla y el Condado de Portugal, que formaron reinos separados de León, aunque luego Castilla se comió a León, y ese es el origen, el núcleo de esa civilización hispánica o iberófona, que es contrario absoluta y radicalmente a eso que Hassel ha llamado civilización europea, que no ha existido jamás. Es una construcción metafísica que niega los conflictos históricos de esa biocenosis, de ese biotopo llamado Europa, concepto geográfico como dijo Bismarck, donde diversos estados desde siempre se han peleado entre sí por su hegemonía. Primero, en la edad contemporánea, fue Napoleón, y después fue Alemania, en varias ocasiones, ahora está en la tercera, que por cierto la segunda, la que capitaneó Hitler, como él decía en su Mein Kampf, la idea de Europa que él defendía era una Europa biológica donde el canon hispano de mestizaje racial había provocado, entre otras cosas, el atraso de los países hispanoamericanos e iberoamericanos en general. Por tanto, una civilización hispánica que se construyó como modernidad alternativa a la modernidad capitalista anglo-germánica protestante industrial que triunfó, está fuera del canon de la idea de Europa en cualquiera de sus matices. Me da igual si es una idea de Estados Unidos de Europa trotskista o si es una idea nacionalsocialista de Europa o si es una idea democristiana de Europa como la que hicieron Adenauer y otros. Por tanto, la reconfiguración de un mundo hispánico, de una civilización hispánica, o incluso de una civilización eslava, que en muchas cosas no es europea, sino que es euroasiática y que va mucho más allá de las limitaciones de Europa, los que han universalizado la filosofía griega, el derecho rumano y la idea judeocristiana de Dios han sido realmente 4 estados, cada uno con sus particularidades y todos ellos desbordando los límites geográficos europeos. Turquía, Rusia, Inglaterra, para bien y para mal, y España. Y subalternos de ellos, Holanda y Portugal, en menor medida. Pero esos 4 estados han desbordado completamente los límites geográficos de Europa. Por tanto, la idea de Europa, a nivel de construcción superestructural, que es una idea en sí ya negro-legendaria, es totalmente opuesta a la idea de hispanidad o de iberofonía que se pueda defender, a mi juicio, desde los postulados de madre patria. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esa modernidad alternativa que construye el Imperio Español durante 3 siglos es un tipo de sociedad política que está en transición entre 2 modos de producción. Utilicemos términos marxistas, el feudal y el capitalista, sin ser propiamente feudal, que en esto creo que Mariátegui se equivocaba un poco, ni ser tampoco propiamente capitalista, sino que trata de construir un modelo social, político, económico y cultural y religioso en que, entre otras cosas, consigue taponar y frenar durante 3 siglos el proceso de acumulación originaria del latrocinio de las tierras comunales campesinas que se empieza a iniciar en Inglaterra, en el norte de Francia y después en los estados alemanes en los siglos XV y XVI. Y los frena exitosamente hasta que ya no puede más y no puede dejar de frenarlos, y ahí es cuando esas oligarquías porteñas hispanoamericanas rompen para realizar su acumulación originaria o, digamos en términos históricos liberales hispánicos, desamortizaciones. Es Marx, y este es el tercer bloque de mi intervención, es Marx en El Capital quien describe en una sola frase, mejor que nadie, por qué cae el Imperio Español. El Imperio Español, que tiene entre sus representaciones culturales, literarias, más representativas al Quijote, en el sentido de
figura histórica que trata de desfacer entuertos, ayudar a los débiles y tratar, entre otras cosas, de recuperar esa idea de comunalidad que se había perdido. Esto se puede ver en los 2 tomos de la obra, en el discurso de las armas y las letras, o en ese discurso donde echa de menos una edad dorada, donde no había diferencia entre lo tuyo y lo mío. Los que han leído el Quijote se recordarán esto. Marx resume con una sola frase, y aquí hay personas que conocen esa frase en la sala, que es genial, porque Marx dice: ya Don Quijote pagó ya Don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era compatible con toda forma económica de sociedad. Y el gran problema que le ha pasado al Imperio Español y en parte al Imperio Portugués por su subordinación a la anglofilia, aunque hay que decir que hay 2 Portugal, realmente. La del litoral, anglófila y burguesa, y la del interior, que es muy cercana culturalmente a Castilla. Y algo parecido pasa con Brasil. Una cosa es el Brasil de Río de Janeiro, de Sao Paulo, y otra cosa es el Brasil interno, que es muy cercano a los países hispanoamericanos y donde se podría dar la posibilidad de que Brasil, como gran potencia económica, que nunca se hace en acto, es la frase que dice mucho Brasil, no, Brasil, el país del futuro que nunca llega. El gran problema que le ha ocurrido a España y Portugal es que la modernidad que esa civilización hispánica trató de construir fue derrotada precisamente por los que hoy defienden la idea de Europa y la idea de Occidente, que realmente son contrarios a la universalización de lo griego, de lo romano y lo judeocristiano, que han hecho un montón de potencias. Porque no olvidemos una cosa: los musulmanes, aunque son contrarios al cristianismo porque lo consideran politeísta, su dios parte del de Aristóteles. El dios del Corán es el acto puro aristotélico. Los chinos, aunque son confucianos, se han incorporado a esa civilización gracias a la revolución comunista de Mao Zedong, porque el marxismo es un producto grecorromano, judeocristiano y que bebe de Aristóteles y de Platón. Por tanto, esa civilización europea falsa, que es falsa conciencia, realmente ya es universal. Ha desbordado los límites griegos, romanos e hispanos por los cuales se configuró. Y aquí es donde yo quiero ir. Esta modernidad que ha triunfado ahora mismo, en este siglo XXI, está en crisis, enfrentada a otra, no sé cómo llamarlo, a otra potencia que trata de construir una, no vamos a decir posmodernidad, porque no lo es, sino tampoco voy a decir transmodernidad, que es el término de Dussel, sino que está construyendo otra cosa distinta, que es China. En ese momento, entre esa modernidad triunfante, europeísta, anglo-germánico, protestante y capitalista, está en crisis por el enfrentamiento con China, al mundo iberófono, al mundo que habla el español y el portugués, que son las 2 únicas lenguas mutuamente comprensibles a gran escala, que se dan a escala global, se le abre una ventana de oportunidad. Porque de la misma manera en que fue la modernidad capitalista la que destruyó esa modernidad alternativa solo se puede reconfigurar superando las limitaciones del modo de producción capitalista que está en crisis por su enfrentamiento en esta Segunda Guerra Fría con China. Por tanto, en este siglo XXI, a nivel geopolítico, se abre un ahora o nunca. Y de ahí que sea muy necesario el, con perdón, pepino de libro que Marcelo Gullo Modeo ha escrito, precisamente lanzado como misil contra los defensores de la leyenda negra, en tanto que, en términos marxistas, es una ideología que está incrustada en la superestructura ideológica defendida por las clases hegemónicas de los países hispanoamericanos, que a través de ese nacionalismo de campanario impiden la recuperación, no recuperación del Imperio Español, porque eso no va a volver, sino la recuperación de esa modernidad derrotada que se alce victoriosa por una modernidad triunfadora que está en crisis y que permitiría construirse de manera alternativa a un modo de producción capitalista que está empezando a renquear. Y por tanto, la alternativa geopolítica iberófona, más allá del mero europeísmo limitado y más allá del mero angloprotestantismo decadente capitalista, es una alternativa geopolítica muy seria, tremendamente seria, porque es intercontinental, abarca 800 millones de personas y desborda incluso los límites del mero latinoamericanismo. Por tanto, para construir esta alternativa hay que destruir ideas falsas que son solidarias del neolegendarismo, como son la idea de Europa o la idea de Occidente. Y con esto termino.